¿Cómo le ocurre? Se Comenzaremos perdió. entonces el estudio de esta bella obra. Isis sin velo, el tomo segundo, el capítulo sexto, nos quedamos en la página 206. En la última sección estuvimos viendo esa relación que hubo secreta entre Salomón y Quetzalcóatl de los mexicanos, la serpiente emplumada que viajó y le dio oro, árboles y bastantes operarios para construir el gran templo de Jerusalén. Steven, dándose el gusto de anticipar lo siguiente, que dice que se descubrirá una clave más segura que la de la piedra Rosetta, de los egipcios, mediante la cual se pueden leer los jeroglíficos americanos, mayas, aztecas, etcétera, como realmente ocurrió. O sea, fue una Steven, Permíteme un segundo, Ernesto. ¿Pueden todos ustedes ver la pantalla de Ernesto? Sí, Sí, yo sí. sí. Nada más quiero estar seguro que claro, todos ven lo que Ernesto está compartiendo. Ok, perfecto, gracias. dale, Continúa. dale. Steven era John Lloyd, nació en 1805 en Estados Unidos, era un escritor, explorador, diplomático, investigó destacadamente sobre la civilización maya. Cabe este comentario también en la sección última. Descubrió esa clave. Dice que se cree que los descendientes de los caciques y los súbditos aztecas sobreviven aún en las fortalezas inaccesibles de las cordilleras, en los desiertos, tierras salvajes que nunca han sido penetrados por un hombre blanco. Al principio creían los aztecas, los precolombinos, que eran dioses, los españoles, porque eran blancos, porque tenían su tradición, historia de que habían venido hombres blancos a civilizarlos, pero aquí vinieron a destruirlos. Así da, esto está sacado de Steven en su obra Incidencias del viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, volumen 2, página 457. Están escondidos. Viviendo ellos como lo hicieron sus padres, erigiendo los mismos edificios, con adornos, ornamentos de escultura, estucados, enlucidos, grandes patios y altas torres con altas hileras de escalones, o las escalinatas, que les gusta mucho, y todavía tallando, ellos grabando en tablas de piedra los mismos misteriosos jeroglíficos que hasta después se descubrieron cómo descifrarlos. Esto, su escultura dice que los que estaban estucando, estucado una pasta de gramos finos compuesta de cal, más mármol pulverizado, más yeso y pigmentos naturales. Se utiliza para decoración de paredes y techos, ornamentos, esculturas, etcétera. Les encantaba a ellos. Y en los enlucidos es un revestimiento que hacían de yeso, cal, que se le da a las paredes para alisarlas. Y agrega Stephen lo siguiente: me dirijo a esa región vasta y desconocida, no atravesada por un solo camino, no había, en que la fantasía pinta o imagina esa misteriosa ciudad vista desde lo más alto de las cordilleras, de habitantes aborígenes no conquistados, no visitados y no buscados. Estamos entrando a esa misteriosa ciudad. Estaban ocultos los últimos reductos, no conquistados todavía por España, no visitados y no buscados. Aparte del hecho de que esta misteriosa ciudad ha sido vista desde muy lejos a una gran distancia por atrevidos viajeros, no hay ninguna improbabilidad intrínseca de su existencia, de esta ciudad, porque ¿quién puede decir qué fue de los pueblos primitivos? ¿Qué pasó con ellos? Que huyeron ante los rapaces, ladrones, bandoleros de Hernán Cortés o Francisco Pizarro en Perú. La gran pregunta que nos hizo. Bueno, Cortés, muy conocido, militar español, conquistó y destruyó el imperio azteca, la Malinche, etc. Y Pizarro, Francisco, conquistador español del Perú, capturó y asesinó al último inca, Atahualpa. Entonces los indígenas se escondieron porque eran grandes malvados, y por eso nos hace la pregunta: ¿quién puede decir que fue de estos primitivos pueblos que huyeron de aquellos? El doctor Toshudi, este era Johann Jacob Bonn, nació en Suiza en 1818, era un naturalista, lingüístico, explorador médico, viajó al Perú y estuvo 5 años investigando. Dice él, en su obra sobre el Perú, nos cuenta una leyenda india, según la cual había un tren de 10.000 llamas. Las llamas son una especie de animalitos que usaban como carga, que como no había caballos. Había un tren de 10.000 llamas cargado de oro para completar el rescate del infortunado inca Atahualpa, que fue capturado por una trampa, un ardid que le hizo una invitación Francisco de Pizarro, después lo capturó y pidieron mucho oro, que era como
piedras que vemos en los caminos, así era el oro, dicen, en los tiempos de los incas, estaban por todas partes. Dice que eran 10.000 llamas cargadas de oro. Fue detenido este tren de llamas en los Andes por la noticia de la muerte del Inca, de Atahualpa. Lo mataron, no esperaron el rescate. Y el enorme tesoro se escondió con tanta eficacia que nunca se encontró ni rastro de él. En otra parte de unos incas también se dice que se fueron a un cerro a ocultarse y que estaba todo el cerro lleno de plata, que por la noche hicieron un gran resplandor, que así los localizaron los españoles y después le robaron toda la plata a Perú o a Bolivia. Dice, no se encontró ni un rastro de él. Él, el historiador, igual que Prescott, este Prescott también era, William, nació en 1796 en Estados Unidos, era un historiador hispanista. Escribió la historia de Perú. Él, igual que Prescott y otros escritores, nos informa que los indios conservan hasta el día de hoy sus antiguas tradiciones y su casta sacerdotal, que está oculta, tradiciones, no se pierden. Y ellos obedecen implícitamente las órdenes de los gobernantes elegidos entre ellos, ocultos. Mientras que al mismo tiempo son nominalmente católicos, para guardar las apariencias, y están realmente sometidos a las autoridades peruanas en esa época. Usaban el disfraz, pero todavía tenían las mismas tradiciones antiguas. Se disfrazaban de católicos. Dice, las ceremonias mágicas practicadas por sus antepasados aún prevalecen entre ellos. Y ocurren fenómenos mágicos todavía. Tan persistentes son en su lealtad al pasado, que parece imposible que no estén en relación con alguna fuente central de autoridad que constantemente apoye y fortalezca su fe, manteniéndola viva. No se pierden las tradiciones, tenían ese gobierno oculto. Los apoyaba y fortalecía su fe, la mantenía viva, no se apagaba la llama. ¿No será, viene la pregunta, que la fuente de esta fe imperecedera se encuentran, residen en esta misteriosa ciudad que se está comentando, se está estudiando, con la que están en comunicación secreta por pasajes? Era la fuente de todo, como el Chambala, como Lhasa para los budistas antes de la invasión china. Estaba toda esa misteriosa ciudad que no permitían que los occidentales entraran, hasta que entró el Inca. O debemos pensar que todo lo anterior no es más que una curiosa coincidencia. Entramos al subtema, esa ciudad misteriosa en las cordilleras. La historia de esta misteriosa ciudad le fue contada a Stephen, el historiador, por un padre español, sacerdote, en el año 1838 al 39. El sacerdote le juró que había visto con sus propios ojos y le dio a Stephen los siguientes detalles, y el viajero creyó firmemente que eran ciertos. El padre de la pequeña aldea cercana a las ruinas de Santa Cruz de Quiché, está localizado cerca de 160 kilómetros de Guatemala, la capital. Está en Guatemala. Este padre había oído hablar de esta ciudad desconocida, misteriosa, en el pueblo de Chajul, que es un municipio ahora del departamento Quiché de Guatemala. El sacerdote era entonces joven y subió con mucho trabajo hasta la cumbre desnuda del más alto cerro de la sierra de la cordillera. Estaba joven, la escaló. Cuando llegó a una altura de 10 o 12.000 pies, que son 3.600 metros, 3,6 kilómetros de cordillera, miró sobre una inmensa llanura que se extendía hasta Yucatán. Se podía ver en México, Yucatán, desde esa llanura, y el Golfo de México, está bien alto. Y vio a gran distancia una gran ciudad extendida sobre un gran espacio y con grandes torres blancas y brillando bajo el sol. La tradición dice que ningún hombre blanco ha llegado jamás a esta ciudad, o sea, ni un español había llegado. Que los habitantes ahí hablan el lenguaje maya. Saben que los extraños han conquistado toda su tierra, a los españoles, y asesinan a cualquier hombre blanco que intente ingresar a su territorio. Una causa preventiva, para que los exploten o que le avisen después. En esa ciudad no tienen moneda. Prueba que dicen que eran con semillas de cacao, que hacen el chocolate, que la moneda. No tienen moneda, ni tenían caballos, ni ganado, ni mulas, ni otros animales domésticos, excepto aves de corral. Y los gallos que mantienen bajo tierra para evitar que se escuche su canto.
tenían parte subterránea, a los gallos. Dicen que cuando llegaron los españoles con caballos se sorprendieron, pensaban que eran minotauros, dicen unas tradiciones, y se asustaban. Que no había caballos, solo llamas en Perú. Oye, Ernesto, perdón Sí, que interrumpa. Mira, esta zona que estás hablando, que es la zona de Yucatán, que es completamente maya, toda esta zona está conectada entre sí a través de canales subterráneos bajo el agua. ¿Ok? Entonces, quizá estas ciudades se veían porque hay mucho hueco abajo, hay muchos. Incluso hay un lugar que se llama Montebello, que está entre la frontera de México y Guatemala, en donde tiene 7 lagos y cada lago corresponde al color de uno del arco iris. Y esto es por la pigmentación de las algas que están en el fondo del lago. Pero todos esos lagos están conectados y todas esas zonas, de tanto de México como de Yucatán, están conectados con túneles subterráneos. Yo creo que ahí está lo que se está mencionando de la ciudad. Y obviamente tenían los cenotes sagrados donde aventaban todo el oro y ofrecían a los dioses las doncellas, ¿no? Y nada más rápidamente, entre comillas, Quetzalcóatl, según yo leí por ahí y tengo entendido, él fue un vikingo, un vikingo, un soldado vikingo que se perdió y llegó hasta el lago de Tenochtitlan, que ahora es la Ciudad de México, y era blanco, alto y venía en caballo. Entonces, y bueno, les dio mucha enseñanza y lo consideraron como un dios. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Coatl es serpiente y Quetzal es pluma. Y entonces por eso cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés, les fue fácil dominar a los aztecas porque supieron la tradición y la leyenda de Quetzalcóatl y por eso los dominaron. Nada más era ese. Ahora, los mayas, 500 años antes que llegaran los españoles, ellos sabían que iban a llegar los españoles y inmigraron hacia el sur, que después llegaron a ser lo que son los incas. Porque observamos la cultura inca y la cultura maya son muy, muy cercanas, incluso la fisionomía. Sí, y son de los últimos atlantes que los olmecas. Gracias. Dale. Vladimir, Ernesto, mira, bueno, yo te digo Vladimir, es que se me olvida Ernesto. Perdóname. Mira, ya que están hablando eso, como este es un libro más moderno, es en PDF, yo no sé si allí aparecerá esa historia, pero en mi libro, el libro que yo tenía, porque lo regalé prácticamente a una señora que me insistió y casi me lloró, de Isis sin velo, eran 4 tomos, y allí Blavatsky cuenta que ella se enteró por un indígena que le dijo que todo el tesoro que no le dieron a Pizarro cuando se enteraron de que había muerto Pizarro está enterrado en una cueva que está entre Bolivia y Perú, y que a ciertas horas se ve como que ilumina y da algo se ve a cierta distancia, pero Blavatsky dice allí que ese tesoro nunca lo encontrarán hasta que el hombre no cambie su modo de ser y ya no vea el oro como algo, digamos, para utilizarlo para otras cosas, porque los indígenas lo utilizaban era como para adornos y cosas así, no como se piensa el hombre ahora, que ha matado hasta por el oro. Eso estaba en el libro que yo tenía. No sé si en este de PDF, por eso lo cuento, pero estaba allí. Ajá, ok. Bien, gracias. Ok, vamos ahora Neida y después Julián. No, lo que yo quería es decir que eso que tú contaste de la subterráneos, los caminos subterráneos, el Blavatsky
lo menciona como la ciudad de Xibalba. Ximalpa. Cosa así, Xibalba, los Ajá. caminos de Xibalba, y entonces hay que como introducirse por pozos, por unos pozos, y parece que después logra conectarte con esos caminos. Y entonces son lugares muy peligrosos y muchas personas no se atreven a ir por Xibalba. Esos pozos que dices se les llaman cenotes. Cenotes. Sí, no. De los Ajá. mayas. Ok, cenotes. Bien, gracias. Eh, Julián, ¿quieres decir algo? sí, también tiene un comentario en el chat de... Ok. Así que Perú, Machu Picchu. Machu Picchu está en Perú, ¿no? Bien, pero Sí, Julián. hace referencia también un poco a lo que dijeron los hermanos con respecto a los túneles esos que hay desde acá, desde el cono sur, que cruzan, la, que van cruzando, sí, por abajo de la cordillera. Pero como en una época, no sé ahora con la tecnología y todo, pero sí, era como informes de los militares que, bueno, era como top secret, ¿no? De eso no se hablaba, pero que sí, que van cruzando por abajo y quizás lleguen a esas ciudades, ¿no? Mm, Y después quería hacer un poquito una referencia con respecto a lo que leyó Ernesto, con respecto a La Plata, de acá también de lo que era el Alto Perú, que acá en Argentina está el famoso Río de la Plata, que se llama así porque del Alto Perú bajaban por los ríos y llevaban la plata, los lingotes de plata a Europa, lamentablemente. Pero no, quería hacer un poquito esas referencias para ubicarnos un poco. Sí. muy bien. Gracias. Qué bien. Perfecto. Bueno, Gracias. Por eso, ¿alguien más quiere decir algo? Sino que continúe entonces, y sobre eso en otra parte ya lo menciona en esta obra, sobre esos túneles subterráneos que conectan no solo toda América, sino todo el mundo. El globo. Y otra parte sobre los sacrificios, dicen que eso fue un invento de los españoles para justificar el gran genocidio, porque los verdaderos asesinos fueron los españoles que hicieron ese genocidio con la raza acá precolombina. Que todo eso es falso, que quitaban corazones, que los ponían en una tortuga o en los aztecas, porque todo eso fue una invención de ellos para justificar su matanza. Bueno, estamos sobre ¿Para esa, practicar su qué? para justificar su matanza de los españoles, Ah, sí. que eran unos degenerados. Sí. Dice, bueno, en la parte de la ciudad misteriosa no había ni moneda ni caballos, trueque. Dice Elena, personalmente, casi lo mismo. Información no fue entregado personalmente hace unos 20 años, 1857 más o menos, por un anciano sacerdote nativo, que lo conoció, a quien conocimos en Perú. O sea, todo esto fue de Guatemala, México. Ahora, ella conoció a alguien de Perú que le dijo casi lo mismo y con quien teníamos relaciones de negocios. Había pasado toda su vida tratando vanamente de ocultar su odio hacia los conquistadores españoles. Bandidos los llamaban. Y como confesó, mantuvo amistad con ellos, con los bandidos, y con la religión católica, por el bien de su pueblo, de este sacerdote. Pero en su corazón, adentro, era tan verdaderamente adorador del sol, el idólatra, como siempre lo había sido. Había viajado en su calidad de misionero nativo converso. Era un sacerdote nativo que hacía misiones. Y había estado en Santa Cruz, en Guatemala, la ciudad que comentamos. Y como afirmó solemnemente, también había ido a ver a algunos de su gente por un pasaje subterráneo. Aquí lo menciona, el pasaje subterráneo que conducía a la ciudad misteriosa, Zambala o Garza. Creemos su relato, nos dice ella, este sacerdote nativo, porque un hombre que está a punto de morir rara vez se detiene a inventar historias ociosas. Lo cuenta lo más importante. Y esta la hemos encontrado corroborada con los viajes de Stephen, el historiador, aquel viajero. O sea, lo comprobó, el relato con esta evidencia científica. Además, conocemos otras dos ciudades, dos completamente desconocidas para los viajeros europeos. Están en América, están en Asia, estas dos ciudades. No es que sus habitantes deseen ocultarse especialmente, ya que gente de países budistas vienen ocasionalmente a visitarlos.
pero sus pueblos de esas dos ciudades no figuran en los mapas europeos ni asiáticos, por culpa de los misioneros cristianos. Cuando se dan cuenta que son demasiado celosos y emprendedores para hacer misiones y matar a la gente, ¿no? Para que acepten su fe. Por eso es que no la mencionan esos mapas. Y quizás por razones más misteriosas, no se menciona los pocos nativos de otros países vecinos que conocen la existencia de estas dos ciudades, nunca las mencionan, son muy sagradas. Dice que la naturaleza ha proporcionado extraños rincones y escondites para sus favoritos. En otra traducción dice que la naturaleza ha proporcionado estos rincones a quienes saben amarla. Naturaleza. Están ocultos y desafortunadamente no es sino muy lejos estos lugares escondidos de los muy llamados países civilizados que se encuentran en estos lugares, muy lejos de ellos, donde el hombre es libre de adorar a la deidad en la forma en que lo hicieron sus padres, en estos lugares de libertad. Incluso el erudito y sobrio Max Müller, lo comenta bastante en esta obra, un gran filólogo alemán que nació en 1823, estudió lenguas antiguas. Este fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales, de los estudios indios, que llevó la indología y estudios religiosos, y escribió como 50 tomos sobre los libros sagrados de Oriente, Max Müller, con ayuda de otros. Incluso este erudito y sobrio Max Müller es incapaz de librarse de estas coincidencias. Para él vienen en forma de los descubrimientos más inesperados. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo oscuro origen, ¿cuál es el oriente mexicano? Con restos de los belicosos atlantes. Estos mexicanos, por ejemplo, cuyo oscuro origen, de acuerdo con las leyes de la probabilidad, no tienen conexión con los indios arios de la India, decía Max Müller, ¿no? Sin embargo, al igual que los hindúes, los mexicanos representan un eclipse de luna de la siguiente forma, un eclipse, como la luna siendo devorada por un dragón. Mismo en México, lo mismo en la India, tenían esos mismos símbolos. Esto sacado de Max Müller en sobre virutas de un taller alemán, o chispas, que fueran un taller que él daba, está la página del volumen 2, 269. Méntale el Inca. Y aunque el profesor Müller admite que Alexander von Humboldt sospechaba que existía una relación histórica entre ambos pueblos, mexicanos y hindúes, y él mismo la considera posible, añade que el hecho de que se produjera, dice él, Max Müller, no tiene por qué ser el resultado de ninguna relación histórica. No querían las coincidencias. Bueno, Alexander von Humboldt es un gran explorador, nació en 1769 en Prusia, Alemania, era un gran polimata, geógrafo, naturalista, astrónomo, humanista, explorador. Fue cofundador de la geografía como ciencia empírica. Viajó por México, por Cuba, hace muchos viajes. Alexander von Humboldt. Bueno, dice Max Müller, bueno, el gran Alexander sí sabía que había sospechaba esa conexión, pero Max Müller la negaba. Como hemos dicho más arriba, comenta ella, ¿cuál es el origen de estos aborígenes, de estos mexicanos, mayas, aztecas, etcétera? ¿Cuál es su origen de estos aborígenes de América? Es una cuestión muy controvertida, o sea que muy polémico, unos dicen una cosa, otros, y también muy vehemente, despierta las pasiones para quienes se interesen para rastrear esa filiación y las migraciones de los pueblos. Nos dicen, no, que fueron los esquimales que entraron por el estrecho de Bering, que se congeló por Alaska y ahí descendieron, por eso que se parecen mucho los esquimales con la población mongol hindú. Pero bueno, hay otras conexiones atlánticas. A pesar del trabajo y la labor que hizo Brasseur de Bourg, este fue muy comentado en la última sección, Charles nació en 1814, era un francés, era un sacerdote considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología, la etnología y la historia precolombina de Mesoamérica. Le gustaba hacer su especialidad, arqueología, etnología y la historia de Mesoamérica, mitad de América. Bueno, este Brasseur de Bourg hizo un gran trabajo y su elaborada traducción se hizo de la Biblia. Hizo una traducción de la Biblia de los mayas, que es el Popol Vuh. Ahí, bueno, dice, en este libro se habla de las tentativas para crear al hombre, igual que las estancias. Tuvieron fracasos, hicieron hombres de barro, los dioses que se derretían, hombres de madera que se quemaban, hasta que hicieron en su cuarto intento el hombre del maíz, y ese fue el que logró. También se habla del Popol Vuh, se habla ahí de los fracasos de naturaleza, como las estancias, naturaleza no ayudada fracasa, y también habla del diluvio, como el libro de Moisés, de Noé, o los babilonios, los griegos, de Eucalion, que hablan del Noé.
a los indios, hablan del diluvio. Bueno, en esta traducción que hizo el sacerdote, supuestamente escrito por esta obra, Popol Vuh, dicen que lo escribió un tal Ixtiquochtli. Según dicen acá, bueno, su nombre quiere decir flor oscura. Era un noble gobernante que nació en 1409, que supuestamente hizo ese libro, la Biblia, pero es mucho más antiguo, el Popol Vuh. Dice ella, después de sopesar su contenido, el Popol Vuh, el anticuario en Brasil permanece tan oscuro como siempre, tan oscuras como siempre. Hemos leído el Popol Vuh, nos dice el Inca, en su traducción original. Y la revisión del mismo que hizo el filólogo Max Müller, leyó los dos. Y del primero, el original, encontramos que brilla una luz tan resplandeciente que no es de extrañar que los científicos escépticos deben ser cegados por esa luz tan resplandeciente del Popol Vuh original. Es mucho más sano que la Biblia, es mucho más noble, porque la Biblia habla muchas depravaciones, mientras que este es más puro. Pero en la medida en que un autor puede ser juzgado, está juzgando a Max Müller por sus escritos, el profesor Max Müller no es un escéptico injusto. Y además, muy pocas cosas importantes escapan a su atención. ¿Cómo es posible entonces que un hombre tan inmensa y rara erudición, acostumbrado como está a abarcar de un vistazo de águila, de una vista panorámica, las tradiciones las abarca, las costumbres religiosas y supersticiones de un pueblo? De una sola mirada ya las conocía Max Müller por tanto estudio que hizo. Tradiciones, costumbres y supersticiones, detectando la más mínima similitud de una cultura con otra y fijándose en los más mínimos detalles. Müller, pero no le dio ninguna importancia, o tal vez ni siquiera sospechó lo que la humilde autora del presente volumen, básica, que no tiene formación científica ni erudición alguna, aprendió, percibió, captó a primera vista al leer el Popol Vuh. La pregunta que hace, ¿cómo Max Müller no se fijó en lo que ella va a comentar? Por falaz e injustificada que a muchos pueda parecer esta observación, a nosotros nos parece que la ciencia, gran estamento, pierde más de lo que gana al descuidar la literatura esotérica, que la repudia, ya sea la antigua o incluso la medieval, o más bien de lo que queda de ella. Tanto fue rasgada, ocultada. Y la ciencia está como la religión, solo como un brazo, son como cojos. Unos son científicos y otros son teólogos y no logran unir las dos ciencias. Así que se ha perdido mucho lo que es en esto, lo que es por desdeñar lo que es la literatura esotérica, por no leerla, no aprenden. Para quien se dedica a tal estudio de la literatura esotérica, muchas coincidencias se transforman en un resultado natural. Ya se va aclarando, se va despejando la ecuación. O sea, no son coincidencias, se transforman en resultados naturales de causas antecedentes demostrables, científicas, demostrables. Evidencia. Creemos que podemos ver cómo es que el profesor Max Müller confiesa lo siguiente. Dice él, de vez en cuando, al leer de Popol Vuh, uno imagina que ve ciertos periodos y puntos de referencia. Pero en la página siguiente todo vuelve a ser un caos. Me encontró la clave, pues no tenía lo que es la clave secreta. Lo dice Max Müller sobre el Popol Vuh en su página 327. Ojalá no sea apenas posible que este caos se intensifique por el hecho de que la mayoría de los científicos, dirigiendo toda su atención a la historia, se saltan aquello que tratan como el oculto, lo esotérico, dicen ellos que es vago, contradictorio, milagroso o absurdo. Roban a la supuesta historia. A pesar de la sensación de que había, Max Müller, cuando leyó esta obra, tenía una sensación de que el Popol Vuh tenía una base de nobles concepciones morales, éticas, que ha sido cubierta, según dice él, y distorsionada, tergiversada por una secuela de fantásticos disparates. Es lo que decía el alemán. Fantásticos sin sentido o tonterías. Hay una base como una pirámide de nobles concepciones, pero se había cubierto toda esta belleza o se distorsiona por una secuela, dice él, de fantásticos disparates. El profesor Müller no puede evitar comparar estos sinsentidos, estos tonterías, estos disparates con los cuentos de las 1001 noches, las noches árabes de Cherezada. Lejos de nosotros está la ridícula pretensión de criticar a un científico tan digno de admiración por su saber como es Max Müller, pero no podemos dejar de decir
que incluso entre los fantásticos sin sentidos de las entretenidas Mil y una Noche árabes, una obra que marcó mucho lo que es el pensamiento de Medio Oriente, dice, a pesar de ser entretenidos esos disparates, cualquier cosa sería digna de atención, cualquier cosa, que ayudara a revelar alguna verdad histórica, a quitar ese velo, revelar o evolucionar, pues en inglés, alguna verdad histórica. Ahora hace una comparación entre el Popol Vuh, las Mil y una Noches, y con la Odisea de Homero. Y ya entró Homero. Dice, la Odisea de Homero supera en sinsentidos fantásticos a todos los cuentos de las Mil y una Noches, combinados juntos todos. Es lo que dice sobre la Odisea. Tiene más sentido que las Mil y una Noches combinados. Y a pesar de ello, ahora se demuestra que muchos de sus mitos de la Odisea son algo más que la creación de la fantasía del viejo gran poeta Homero. Son fantasía de él, es un mito. Por ejemplo, sabemos que le ocurrió la guerra de Troya, el rapto de Helena, Paris, todo lo que hubo, los dioses estaban divididos, unos estaban con troyanos, otros con los ateos. Y después la segunda parte, que es la Odisea, que es de Ulises, Odiseo, que es el viaje de vuelta a su casa, que Penélope lo está esperando, están los pretendientes. Y bueno, en eso Odiseo dice que aunque los dioses se opongan, va a llegar a su casa. Y eso enojó mucho a Poseidón y le mandó tantas destrucciones. En uno de los periplos de regreso, él va a diversas islas, de Circe, etcétera, se encuentra con uno de los lestringones. Es así llamaban estos, lestringones. Eran grandes. Estos que devoraron a los compañeros de Ulises. Eran caníbales. Se remontan esto a una enorme raza caníbal que existió. Puede ser unos atlantes degenerados o hechiceros, que bueno, en la magia negra algunos hacen eso, comen cuerpos humanos para aumentar su fortaleza o beben sangre. Es una oscura, que según se dice, habitaban los días primitivos en las cuevas de Noruega. Los gigantes que después va a decir que encontraron los esqueletos, esto es científico. Bueno, en los estringones dicen que fue Odiseo con diversos barcos de sus amigos, entonces él, como él adoraba a Atenea, la diosa de la sabiduría, era su devoto, ella lo instruía a veces por intuición y le daba los pensamientos. Entonces, estos amigos entraron a la costa del barco, su barco, pero él lo dejó un poco afuera, retirado. Y ahí se encontraron con estos caníbales que eran grandes, altos, que se los comieron, dicen que los cazaron con arpones como peces y después se los comían. Pero como Odiseo miró todo esto, se elevó a una montaña, se fue a su barco y así logró sobrevivir él de estos estringones, estos caníbales, estos históricos. Porque no puede ser esto, bueno, un punto, una alusión a los sacrificios humanos que se practicaban en el culto antiguo, con los vikingos que eran más sanguinarios, en Noruega, es la pregunta que hace, ¿por qué no puede ser como una alusión? Ahora, la ciencia, la geología, verificó a través de sus descubrimientos algunas de las afirmaciones de Homero. Comprobó que durante tantos siglos se supo que no eran más que poéticas alucinaciones, como decían que la guerra de Troya era una fantasía. Después descubrieron allá en Turquía la muralla tal como la escribió Homero, cómo era el tamaño y el grosor, y descubrieron muchas joyas también, de que esto no eran poéticas alucinaciones. Un dentista de sueco la descubrió. Bueno, también habla Homero en la Odisea de la perpetua luz del día. Era día todo, no había noche en ese lugar, de que disfrutaba esta raza de lestringones, de caníbales. Indica que estos eran habitantes del Polo Norte, donde durante todo el verano hay luz diurna perpetua, que dura 6 meses, y la noche en invierno es también de 6 meses, solo oscuridad. Los fiordos noruegos, estos fiordos son valles excavados por la acción erosionada que posteriormente ha sido invadida e inundada por el mar. Estos fiordos, estos lestringones, están perfectamente descritos por Homero en su Odisea, en su capítulo 10, el verso 110. O sea que conocía lo que es esta parte no solo del Mediterráneo, también fueron por los escandinavos. Y la gigantesca estatura de estos lestringones caníbales está demostrada por huesos humanos, de la evidencia, los huesos duran mucho, de tamaño inusual, como también encontraron en Chile, encontrados en cuevas situadas cerca de esta región. En las cuevas vivían como Polifemo, como el cíclope que se comía después los otros. Y que los geólogos suponen que pertenecieron a una raza extinguida, atlantes malignos. Mucho antes de la inmigración aria, hicieron estos vikingos que eran descentrarios, noruegos, finlandeses, etcétera, suecos. Ahora vamos con otro mito, Caribdis. Hay una parte, habían 2 monstruos grandísimos que tenía que pasar Odiseo en su barco. En una parte estaba cerca de un gran remolino, que era Caribdis, y otro estaba en que tenía varias cabezas y se comía los gigantescas, tenía muchas manos que se comía la gente, que le decían Exila, y tenían que pasar por ahí.
Bueno, Carídis, que la menciona Homero, como hemos visto, ha sido reconocido en el Maelstrom. Este es un remolino permanente que existe en la costa noruega. Lo descubrieron. Está ahí. Para ver, este será un remolino que nunca cesa, que dicen uno que lleva hasta la mitad de la tierra, ese remolino. Bueno, Carídis era un monstruo marino femenino que tragaba enormes cantidades de agua 3 veces al día, enormes cantidades, y luego las devolvía formando un remolino que devoraba todo lo que se ponía a su alcance. Era la Carídis. Entonces le dijo Atenea a Odiseo de que mejor se fuera cerca del otro, de Exila, ¿no? Iban a morir como 6 o 8 de sus navegantes, era mejor, más propicio que se destruyera todo su barco y todos los navegantes se siguieran devorados por Exila, por Carídis. Bueno, este Carídis es remolino del Maelstrom de Noruega, y las rocas errantes que habla Homero, las rocas errantes eran los enormes icebergs de los mares árticos, que a veces se desprenden y viajan por mucho. Está en la Odisea, en su canto 12, en el 71 versos. Permíteme un segundo, Ernesto. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Quiere decir algo al respecto de lo que ha leído Ernesto? ¿No? No. Bueno. Bueno, esto también se menciona en la Odisea, ¿no? En la de Ulises. Sí. Todo esto, ¿no? Y también como las hazañas que tenían que sobrepasar Ulises, ¿no? Para poder llegar de vuelta a su tierra prometida. ¿Cómo se llama esto? Yo creo que otra de las hazañas fue que los compañeros de Ulises también comieron carne, no solamente que eran comidos por los monstruos estos, por los lestrigones, sino que un grupo de ellos fue a una isla y tenían hambre y entonces comieron los animales de esa isla, entonces también no pudieron sobrepasar las pruebas. Bueno, Se convirtieron, no, porque era una maga que había, Sí. maga Circe. sí. Los convirtió en animales. No, pero también otra hazaña fue Sí. que ellos mismos se comieron a los animales, Está bien. entonces no pasaron la prueba. Ujú. Bueno, eso era un comentario. Sí, Ok. que eran sus compañeros que la bruja los había convertido en animales, y por Sí. el cerdo lo estaban escribiendo, vieron que estaba llorando, qué raro, dijeron ellos, y eran sus amigos que lo habían convertido. Y en otro, había otros habitantes de otra isla que le dieron a tomar lo que es un brebaje que les hacía olvidar todo, que era una flor misteriosa que les hacía olvidar hasta quién eran ellos. Eran felices ahí. Pero tú vas a contar, ¿no? Una gran aventura, lo dice. Sí, tremenda aventura. Quiero saber algo, quiero saber si todo esto de lo que estamos contando de la Odisea, según yo, cuando yo lo leí, ¿verdad? Pues yo lo vi como una obra fantástica. Estamos hablando de una obra fantástica, ¿verdad? No, es una mezcla de muchas verdades, a partir del tiempo se le mezclaron mitos, pero tiene una base con una completa realidad, como hemos visto aquí con estos caníbales que sí existieron, que eran gigantes, Maelstrom, que era el monstruo, que también existe, y las rocas errantes eran lo que nos está demostrando que lo que dice el Popol Vuh tiene su base científica, a pesar de que los científicos, este filólogo Max Müller, que no creía en las coincidencias, que no había encontrado esta pista. Pues, pero está ahí analizando lo que es Homero, por la expresión que dijo él anteriormente, que parecía el Popol Vuh como más disparates que las 1001 noches. Entonces podemos decir que la Odisea es un tanto por ciento verdad, que no es todo fantástico, tal vez habrá un 50-60% verdad allí. Más o menos por ahí va la proporción. Ok, gracias. Basa en algunas realidades, más aparte de la fantasía del autor y la poesía, porque además está mezclado con poesía y las leyendas de calidad del pueblo, ¿no? De los pueblos, de la gente. O sea, era como una combinación de todos esos, ¿no? Y por eso se llaman, los griegos tenían mitos y mitologías. Los mitos y mitologías esto es parte de la mitología griega. Sí, Ángela. Sí, la misma Blavatsky dice que todo lo que parece mito o mitología tiene algo de realidad, como lo está leyendo Ernesto. Y además eso mismo decían, por ejemplo, de Troya, que Troya era una fantasía y esto y lo otro. Llegó el alemán, que no me acuerdo cómo se llama, pero que todos hemos leído, y descubrió Troya.
sacó el tesoro de Troya y todos se quedaron así porque decían que no, que nunca había existido y tal. Y él probó que sí, entonces muchas cosas, incluso ahora han aparecido cosas que, o sea, artefactos antiguos que nunca se pensaron que estaban en el Museo Tokapi de Turquía. Hay unas pilas inmensas de grande que se decía que en esa época era imposible que existieran baterías, pues, o pilas, le decimos nosotros en colombiano. Entonces, descubrieron que sí, las tenían a hierro amasada como si nada, y de pronto a alguien se le ocurrió, y sí, son grandes, son inmensas, pero existen. Entonces, todo lo que parece mito, pues hay que buscarle, como se dice, rasgarle, a ver si de pronto encuentra uno alguna cosa interesante que tiene que ver con la realidad. Bueno, gracias. Sí, dice que un mito es una narración protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos que desarrolla fuera del tiempo histórico y explica o da sentido a determinados fenómenos. Viene la palabra mitos, que significa significado, relato, cuento, leyenda. Eso es el mito. Y la mitología, bueno, la mitología son estudios sobre los mitos, su formación y los elementos que lo constituyen. Conjunto de mitos de una cultura, pueblos, una religión, etcétera. O sea que sí está basado en parte a ciertas realidades, ¿no? O momentos que vivieron las culturas y la gente, ¿no? Más aparte de la fantasía creativa del autor, del escritor o autores, porque antes de cuando era una comunicación de boca a boca, o sea, de oral, pues era como más improvisando. Estabas improvisando y la estabas creando en el momento. Ya cuando empiezas a escribir es para plasmarlo en letras, se define un poco más. Ya así lo percibo. Okay. Entonces estamos entrando al subtema el quiché o Popol Vuh y otras cosmogonías. Si los intentos consecutivos de la creación del hombre descritos en el Popol Vuh, en esta cosmogonía quiché, nos sugiere comparación con algunos apócrifos, con las estancias del libro de Sián, con las tentativas que hicieron, con los libros sagrados de los judíos, el Sefer de Sirá, el libro de la creación, los Tanat, los Júmenes, etcétera, y las teorías también, comparando el Popol Vuh con las teorías cabalísticas de la creación, es ciertamente un hecho muy extraño, porque se parece el Popol Vuh con lo que es los libros sagrados de los judíos, supuestamente no tenían ningún tipo de relación. Incluso en el libro de Yacer, este libro que es el libro de los justos o de derecho, un libro perdido de los antiguos hebreos, citado 2 veces en el Antiguo Testamento. Dice que ella en el glosario que muy probablemente es una colección de baladas nacionales que recuerdan la gesta de famosos guerreros. Ahí dice en la parte de la Biblia que Josué detuvo el sol, algo muy extraño, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Para eso detuvo el sol Josué. Bueno, en este libro debe ser condenado como una burda falsificación del siglo XII, no es así. Hasta este libro puede proporcionar más de una pista, una clave para trazar una relación entre la población de Ur de los Caldeos con las personas de América Central y del Norte. Esa comparación que tiene que ver Caldea con los Centroamérica y América del Norte. Bueno, esta ciudad que es donde supuestamente estaba Abraham era la principal sede del culto lunar de su época. Culto lunar, una ciudad babilónica donde la luna era la deidad principal, Temel, así. Y donde Abraham, de los judíos, aportó al dios judío que está muy relacionado con la luna. Él lo comenta después, que Jehová es la luna, como deidad creadora y generatriz. ¿Qué relación hay entre esta población de los caldeos con estos americanos? Bueno, en los caldeos, donde floreció el magismo de Zoroastro, esa religión de Zaratustra, antes de los días de Abraham, con las personas de América Central y del Norte. Bueno, Abraham... Tengo una pregunta. Según yo tengo entendido, todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento están basados en los libros caldeos. Es casi una copia de los caldeos. Es que ¿Eh? Como son culturas más antiguas, entonces los judíos cuando estaban en relación con ellos se apoderaban de sus libros, sus tradiciones y les ponían todo. Ellos aterrizaron con o sea, cuando sale Atlantis,
aterriza en la India, después se viene a Egipto. Y ahí ya estaban los judíos. Y entonces, cuando se separa Moisés de los judíos de Egipto, se lleva toda esta información y crea lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero se lo adjudican, yo así lo veo, que se lo adjudican como de ellos. En realidad está basado en leyendas, historias y filosofías más antiguas. Sí, en el glosario teosófico, cuando buscamos Moisés, dice Elena que Moisés nunca existió, que es una ¿Sí? mezcla de tradiciones de que Marduk, de Sargón, más de Baco, que después los judíos inventaron todo eso para engañar a la gente. Pero bueno, Claro. en esta parte dice, bueno, floreció el magismo los días de Abraham. Si buscamos a Abraham en Isis Simbel, en Rosario, nos dice lo mismo, que Abraham fue un paria que fue expulsado de la India. Ahí viene la palabra, gritamos la A, Braham, es no Brahman, Abraham. Oh, paria. Okay. Era un paria, era un depravado y fue expulsado de la India con sus seguidores, que eran muy degenerados, y de ahí surgieron los modernos gitanos y judíos. Dice esta parte del libro. Es el origen de los judíos que tanto dicen que son el pueblo elegido, el pueblo elegido por Satanás, no por el bueno. Bueno, dice, bueno, ¿qué relación hay entre... Ajá. Dice, ¿qué relación hay entonces entre estos Ur de Caldea con los indígenas aztecas mayas de América Central y el Norte? Donde en los libros de ellos dice que los seres divinos, tanto en Caldea como en los mayas, los seres divinos fueron rebajados al nivel de la naturaleza humana. O sea, como Zeus hicieron los griegos, los rebajaron a ese nivel y no realizaron hazañas o trucos más extraños o increíbles que las actuaciones milagrosas que se atribuían a Moisés, que abrió el mar rojo con una vara, que mandó plaga a Egipto, que puso su vara en el Nilo y convirtió en sangre, que eso son fábulas. Bueno, los relatos que hicieron los mayas también no eran más hazañas más grandes que las de Moisés o de los magos de Faraón. Estaban compitiendo con serpientes, a quién se comía la otra. Mientras que muchas de estas son exactamente similares en su naturaleza. Estos prodigios mágicos de mayas con los judíos o faraones. Y cuando además de este último hecho, están las coincidencias, encontramos una semejanza tan grande entre ciertos términos cabalísticos que son comunes a ambos hemisferios. Qué extraño eso, cómo pueden los aztecas haber aprendido alguna cábala. Nos dice ella en otra parte que la cábala antes era una religión universal, no la de los judíos ahorita, que ellos también se apropiaron de cierto conocimiento. Era universal, que estaba en ambos hemisferios, como lo dice acá. ¿Cómo es posible que esos términos que usaban cabalísticos, tanto en hemisferio norte o sur, o este o oriente, este o oeste? Debe haber algo más que un mero accidente para explicar esta circunstancia. Oye, entonces tú no crees que, por ejemplo, fíjate, por toda la similitud que hay entre los mayas, que están acá en el oeste, los judíos y quién más, los egipcios. Entonces, a mí me imagino que toda la tierra estaba junta. Todo lo que es África, Europa y América, que ahora se llaman así, era junta, era un solo pedazo de tierra. Porque, ¿eh? Sí, ella lo comenta más adelante, de que antes había una sola religión en el mundo, había un Sí. solo lenguaje y había un solo pensamiento religioso. Se derivaron todas estas conexiones que estamos analizando. Porque entre la Atlántida y el aerolito que cayó precisamente en la zona donde están los mayas de Yucatán y todo eso, que fue lo que separó todo eso, y fue cuando desaparecieron una serie de animales, ¿no? Entonces, como que está todo ahí en una sola línea, vamos. Ajá. Entonces estamos en la parte, esto, ¿cómo se explica esto? No es un mero accidente en estas circunstancias. Muchas de tales hazañas tienen claramente un origen común. La historia de los dos hermanos, volvemos al Popol Vuh, se llaman Ixabalengue y su gemelo Hunapú. La historia de estos dos hermanos de Centroamérica, quienes antes de emprender su viaje, Xibalba, que lo comentaron anteriormente, Xibalba era el Hades de los mayas aztecas, era el inframundo, era el lugar del miedo, el infierno, ese era el viaje a Xibalba, hicieron estos dos hermanos. Pero antes de irse ellos, plantan cada uno una caña en medio de la casa de su abuela, para que ella sepa por su florecimiento o por su marchitamiento si están vivos o están muertos. Esta tradición se encuentra su analogía en las creencias de muchos otros países. Qué increíble, o sea, si florecía estaban vivos, y si la caña se marchitaba es que estaban muertos. Esta es una tradición universal, se encuentra en muchos otros países. Esto lo dice Max Müller, el filólogo antes mencionado, en su Chispas o Virutas de un taller alemán, de la página.
Ahora, en los cuentos y tradiciones populares de Rusia, vamos a Rusia, los eslavos, se puede encontrar una narración similar a las cañas, y rastrear esta creencia en varias otras leyendas. Y sin embargo, estos cuentos de hadas eran corrientes en Rusia muchos siglos antes de que se descubriera América, por Colón supuestamente en 1492, ya tenían estos rusos esta tradición, lo mismo que si sembraban algo, florecía, estaban bien. No, estaban perecidos. Al reconocer, vamos a otro análisis, al reconocer en los dioses de Stonehenge, ese gran monumento, un instrumento, un reloj astronómico que hay en la isla británica, es Stonehenge, estos dioses que se adoraban en Stonehenge por los druidas, ellos adoraban a las divinidades de Delfos y Babilonia, en Inglaterra. Eso se descubrió, lo que se adoraban en Stonehenge. El oráculo de Delfos, de los griegos, y Babilonia, Belus, otro dios. Uno no tiene que por qué sorprenderse de este hecho. Bel y el dragón, Bel era el dios más antiguo y poderoso de Babilonia, Bel y el dragón, Apolo y Pitón, ya griego, Osiris y Tifón, egipcio, son todos uno, bajo muchos nombres. Dios es el diablo inverso. Y han viajado por todas partes, todas estas tradiciones, y llegaron hasta Bretaña. Ahora, el botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor, que es el bátilo de los griegos, que eran piedras cósmicas sagradas que habían caído a la tierra y por las cuales los sacerdotes o las pitonisas profetizaban colocando esa piedra en su corazón o en su frente, por psicometría. También lo tenían los irlandeses, los griegos y también en Canaán, la tierra Betel, la casa de Dios allá en Medio Oriente. Sobre esto dice H. de Villamarte lo siguiente: la historia no tomó notas en aquellas épocas lejanas, no tomó notas. Puede alegar ignorancia, es la historia moderna, pero la ciencia de las lenguas, la filología, lo afirma. Estudia los lenguajes de esta cultura, encuentran las similitudes. La filología, la ciencia, con una probabilidad cada día mayor, 1800, ha vuelto a unir la cadena, unió la cadena que se había apenas roto entre Oriente y Occidente. Eso es interesante, como la ciencia puede ser un gran instrumento, más esta filología, como la astronomía, las matemáticas, para descubrir esa conexión entre Oriente y Occidente cuando se analizan la etimología de sus lenguajes. Esto lo dice Villamerque, este fue Teodoro, nació en 1815, un francés, era un gran erudito, político, poeta, filólogo, escritor, historiador y lingüístico. Era un miembro del instituto, en su obra El vuelo décimo, nueva serie de colecciones de la página, y en la poesía de los claustros celtas, lo menciona. No más notable es el descubrimiento de una semejanza similar entre los mitos orientales y los antiguos cuentos y tradiciones rusos. Estamos con rusos y orientales. Ya que es completamente natural buscar una similitud entre las creencias de las familias semíticas, los rusos, que son eslavos, tienen algo semítico, y con los arios, que eran los hindúes, los orientales, en sus cuentos y tradiciones. Pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje de Saregna Militrisa, que tiene una luna en la frente, como adorno, una luna, como los árabes, una luna en la frente, que está en constante peligro, esta Saregna, de ser devorada por Samel Goretesh, incluso que es la serpiente o dragón. Como ya lo estudiamos anteriormente, lo mismo pasaba en México, la serpiente del dragón y el eclipse. ¿Qué ocurre esto con los rusos y los orientales? Quien este dragón serpiente desempeña, juega un papel tan destacado en todos los cuentos populares rusos, el diablo, y en los similares personajes en todas las leyendas mexicanas también, México, Rusia y la India, extendiéndose hasta los más mínimos detalles su igualdad, los personajes. Bien, podemos hacer una pausa y preguntar si no habrá aquí algo más que una simple coincidencia. Esta tradición, ahora viene la explicación, esta tradición del dragón, que es una constelación Draco, que está cerca de la Osa Mayor, esta tradición del dragón y el sol, ocasionalmente reemplazada por la luna, que es devorada en el eclipse, la luna o el sol, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo, México, India, Rusia, etcétera, Medio Oriente. Esto puede ser explicado con perfecta facilidad por la una vez universal, aquí está la respuesta, una vez universal, estaba en todo el mundo, religión heliolátrica antigua. La antigua religión de la sabiduría, que nos menciona en otra parte, que adoraban los astros, eran heliólatras, que era universal, estaba en todas partes, el sol, la luna, los eclipses, la constelación de Draco, etc. Hubo un tiempo, aquí en la parte bonita, en que en Asia, Europa, África y América, los 4 continentes, hubo un tiempo en que estos lugares estaban cubiertos de templos sagrados para el sol y los dragones.
Se mostró en los mayas, los aztecas, que tienen tantos templos a los dragones. En la India todavía tienen grandes templos en forma de serpiente grande, que son muy hermosos, pero están en aquellas partes. Se dicen que son diabólicos, porque son serpientes, dicen los cristianos. Pero antes estuvo en todas partes esos templos y esos dragones, esos templos en todas partes del mundo. Los sacerdotes asumieron los nombres de sus deidades. Y así la tradición de esto se extendió como una red por todo el mundo. O sea, uno representaba a Zeus, se volvía Zeus en ese mismo estudio, otro daba el Draco, era Draco en ese mismo estudio, otro daba a Bel y se convertía en Bel. Era el emisario ahí. Bel y el dragón están uniformemente unidos, juntos y acoplados, y el sacerdote de la religión ofita, esta que le vamos a estudiar en el tomo 3 de esta obra, una fraternidad gnóstica de Egipto, la hermandad de la serpiente, eran los ofitas. Ellos en sus misterios tenían una serpiente viva que era exhibida en los misterios y era venerada como símbolo de la sabiduría. Entonces decían los cristianos que era diabólico, los que están adorando la serpiente oculta, estos ofitas, pero es muy antigua. Bueno, en Bel y el dragón y el sacerdote de la religión ofita, ellos como asumiendo uniformemente el nombre de su dios. Uno adoraba a serpientes, convertían a serpientes, era el dios de ellos, el dragón o Bel. Esto está en la arqueología, el volumen 25, página 220 de Londres. Pero aún así, dice Max Müller ahora, el filólogo, si la concepción original es natural, es inteligible, es entendible, y su ocurrencia no necesita ser el resultado de ningún intercambio histórico. No hubo tantas coincidencias porque oraban dragón allá en India, Egipto, América, etc. Entonces, Max Müller. Como nos dice el profesor Müller, los detalles son tan sorprendentemente similares que no podemos sentirnos satisfechos de que el enigma esté completamente resuelto. Dado que el origen de este culto simbólico universal, el sol y la serpiente, están en todas partes, los dragones, está oculto en la noche de los tiempos. ¿Qué dragones serpientes? Los nagas allá en Camboya. Tendremos muchas más posibilidades de llegar a la verdad rastreando estas tradiciones hasta su mismo origen, su misma fuente. ¿Y dónde está esa fuente? Nos dice Kirchner. Atanasio, nació en 1601, era un alemán egiptólogo, jesuita, poliglota, hablaba muchos idiomas, erudito, estudioso, orientalista, de espíritu enciclopédico, y era uno de los científicos más importantes de su época, Atanasio Kirchner. Nos dice él sitúa todo esto, el origen del culto ofita, la serpiente y el dragón, y del sol, y el culto heliolátrico, y la forma de los monumentos cónicos, como las pirámides y los obeliscos. Dice él que todo esto, la fuente es con Hermes Trismegisto egipcio. Él fue el origen de todo esto, según dice. Culto de la serpiente, al sol, la luna, las pirámides, es por la culpa de Hermes Trismegisto y los obeliscos. ¿Dónde entonces, excepto en los libros herméticos, debemos buscar la información deseada? Pregunta ella, libros Hermes. Es probable que los autores modernos puedan saber más o tanto de los antiguos mitos y cultos como los hombres que los enseñaron a sus contemporáneos. La pregunta, ¿pueden estos científicos saber más que los que realmente los practicaban, esos mitos y cultos? Claramente son necesarias dos cosas para esto. Primero, encontrar los libros perdidos de Hermes, están ocultos. Y segundo, encontrar la clave para descifrarlos, por lo cual entenderlos, porque la lectura no es suficiente. Necesitamos los libros y la clave. Al fallar en esto, nuestros sabios se abandonan a especulaciones inútiles, infructuosas. Como por una razón similar, los geógrafos, de la comparación, los geógrafos desperdician sus energías en una vana búsqueda de la fuente del Nilo azul. ¿Cuál es la fuente del Nilo? Verdaderamente, la tierra de Egipto es otra morada del misterio. Sin detenernos a discutir si Hermes fue, como dice uno, el príncipe de la magia postdiluviana, esto lo dice Delmoux, como de Mirville, un gran católico. Roger francés, escritor de 1805, fue un periodista polemista, escribió varios libros denunciando a las sociedades secretas y a la masonería, o sea, como era católico jesuita. Dice él que Hermes era un príncipe de la magia postdiluviana o de la antidiluviana, el príncipe de la magia, que es mucho más probable, nos confirma ella, Elena, que era antes del diluvio. Una cosa muy cierta, la autenticidad, la fiabilidad y utilidad de los libros de Hermes, o más bien de lo que queda de los 36 obras atribuidas al mago egipcio, están plenamente reconocidas por Champollion, que cifró la piedra Rosetta, Champollion hijo y su hermano, y corroborados también por Champollion Siglac, quien las menciona, que era el hermano mayor de él, que también era arqueólogo y filólogo francés. Firmaban antes la gran utilidad de esos grandes libros de Hermes.
quiénes fueron los aborígenes americanos. Estamos con el tema, los mexicanos. Ahora bien, si examinamos cuidadosamente las obras cabalísticas, las cuales son todas derivadas de ese depósito universal de conocimientos esotéricos, ahí vienen todas estas obras cabalísticas, ese depósito, encontramos que las copias, los facsimiles de muchos de los llamados milagros obrados por el arte mágico, igualmente son reproducidos por los mayas, quichés, y aparecen incluso en fragmentos que quedan del Popol Vuh original. En una parte, ellos, para vengarse de unos demonios de Xibalba, aprendieron la técnica de descuartizarse, agarraban una espada, se partían en pedazos, como lo hacen los fakires, que lo estudiamos en otra parte de este libro, y después se reconstruían su cuerpo inmediatamente. Esto es una alucinación colectiva de la mente. Entonces, los demonios, al ver este poder, y como ellos se descuartizaban, le dijeron a los dos hermanos que los partieran a ellos. Ah, ¿cómo no? Le dijeron. Los llamaron, los descuartizaron y después no se volvieron a unir, y todos los demonios salieron corriendo, y así los vencieron con ese prodigio, que es propio de los faquires de la India, también está en el Popol Vuh. Hay suficientes evidencias de que las costumbres religiosas de los mexicanos, los peruanos y otras razas americanas, mayas, son casi idénticas esas costumbres. ¿Con quiénes? Con los fenicios, los navegantes, los babilonios y con los egipcios. Miren la conexión atlántica. Y si además descubrimos que muchos de sus términos religiosos tienen etimológicamente el mismo origen, peruanos, mayas, egipcios, etc., ¿cómo vamos a evitar creer que son descendientes de aquellos cuyos antepasados huyeron delante del bandido, del bandolero Josué, de la Biblia, el hijo de Nun? Venía a matar a la gente, los judíos, a la tierra prometida que estaba llena de gente. Entonces muchos salieron huyendo. No le hace la pregunta, ¿pueden ser ellos descendientes de los que salieron huyendo de este bandido, este bandolero Josué, hijo de Nun? Núñez de la Vega, era un poeta sacerdote de Sevilla de 1832, dice que ni oímos de los Sendales son grupos indígenas que habitan Chiapas y Guatemala, dice que ni oímos de los Sendales era el Ninus de los babilonios. Este Ninus era hijo del gran dios Baal, fue el rey fundador histórico del primer imperio de Asiria. La ciudad de Nínive se llama así en su honor, o sea, Ninus se fundó Nínive, como Alejandría por Alejandro. Entonces dice este sacerdote que era el mismo que adoraban los guatemaltecos, los Sendales, que tenían la misma historia, que fundó una ciudad, etcétera, que fue un gran héroe. Esto lo dice Brauser de Beauvoir en su obra Cartas, ahí está la página 52. Es posible que hasta aquí se trate de una coincidencia, ya que la identificación de uno con otro, del babilonio con el guatemalteco, no descansan sino sobre un pobre argumento. Añade Beauvoir, pero se sabe que este príncipe, y según otros, su padre Bel, o Baal, que después se convirtió en un dios, recibió como Nin, como su hijo, de los Sendales, de los guatemaltecos, los homenajes de sus súbditos, bajo la forma de una serpiente. Lo adoraban como una serpiente. En Guatemala también, hasta Babilonio. Esta última afirmación, además de ser fantástica, no está corroborada en ninguna parte en los registros babilónicos. Es muy cierto que los fenicios representaban al sol bajo la imagen de un dragón. Vamos a traer el sol y el dragón. Pero lo mismo hacían todos los demás pueblos que simbolizaban a sus dioses solares. Belus, que fue el otro babilonio, fue el primer rey de la dinastía siria, y fue según Castor y el padre Eusebio, quien lo cita, este Belus fue deificado, se convirtió en dios, es decir, fue clasificado entre los dioses solamente después de su muerte. Le hicieron dios a Belus. Así, ni el mismo Belus, ni su hijo Ninus de Nínive, o Nin de los Sendales, podría haber recibido a sus súbditos bajo la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieran los guatemaltecos. Bel, según los cristianos, es Baal. Bel es el diablo, Baal es el otro diablo, y Baal es el diablo. Desde que los profetas bíblicos comenzaron a designar así a cada deidad de sus vecinos. Belcebú, rey de las moscas, era uno que adoraban a otros vecinos, era el diablo, son para ellos. Por lo tanto, Belus, Ninus y el mexicano Nin de los Sendales son serpientes y son diablos. Y como el diablo o el padre del mal es uno bajo muchas formas, es camaleónico, cambia de forma, dicen los católicos. Por lo tanto, bajo cualquier nombre que aparezca, la serpiente es el diablo. Extraña lógica. ¿Por qué no decir que Ninus, el de Nínive, el asirio, representado como esposo y víctima de la ambiciosa Semiramis? Bueno, esta fue una mujer que se enamoró Ninus
Estaba casada ella, dicen que el rey Ninus se enamoró de ella y obligó a suicidarse a su marido. Tras la muerte de Ninus, después de 52 años en el reinado que tuvo este Ninus, tomó ella el poder de Miramis y logró extender el imperio hasta Etiopía, África y hasta la India. Dice que era una gran ambiciosa, esta mujer Semiramis, que tal vez engañó al pobre Ninus. Este Ninus era sumo sacerdote, además de rey de su país, tenía los dos cargos, rey como el faraón, y era su sumo sacerdote. Como tal, llevaba en su tiara, en su corona cilíndrica, los emblemas sagrados del dragón y el sol, su corona, un dragón y el sol. El Papa tiene un pez arriba en su la parte, no, una cosa que usa. Además, como el sacerdote generalmente asumía el nombre de su dios, como llama arriba, se decía que Ninus recibía a sus súbditos como representante de este dios serpiente, los faraones que la tenían la cobra en la frente. La idea es preeminentemente católico-romana y tiene muy poco valor, dice Elena, como todas sus demás invenciones que hacen los católicos. Si Núñez de la Vega, que fue el obispo que estuvo en México, encontró casos de brujería, hechicería en los indios brujos nahualistas, y este Núñez de la Vega estaba tan ansioso por establecer una afiliación entre los mexicanos y los bíblicos adoradores del sol y la serpiente, que eran los mismos, estos bíblicos adoradores del sol, ¿por qué no mostró otra y mejor similitud entre ellos? Ni rastrear entre los ninivitas, los de Ninive, Asiria, y los sendales de Guatemala, no encontró nunca ni la pezuña del diablo, ni el cuerno del diablo, que es parte del demonio cristiano. No le encuentro ni la pezuña ni el cuerno. Y para empezar, podrían haber señalado las crónicas de Fuentes del Reino de Guatemala. Se llama Francisco, un gran historiador de Guatemala de 1624, y el manuscrito de don Juan Torres, que era nieto del último rey de los quichés, el nieto. Murió en 1580, escribió un libro de historia de los quichés. Este documento que se dice estuvo en poder del teniente general nombrado por Pedro de Alvarado, un gobernador conquistador de Centroamérica y también de Cuba. Pedro de Alvarado tuvo ese documento donde decía que los propios toltecas descendían de la casa de Israel. Bueno, los toltecas, vemos su civilización fue muy prodigiosa, nos dice el glosario que fue la tercera subraza de los atlantes. Fue notable por el alto grado de civilización que alcanzó y por sus profundos conocimientos en magia negra. Esto hicieron dice este manuscrito, que estos toltecas descendían de la casa de Israel. Quienes ellos fueron liberados por Moisés, los toltecas, de Faraón, y quienes después de cruzar el Mar Rojo, que lo abrió, dice la historia, bueno, la Biblia dice, cayeron en la idolatría. Estos toltecas se volvieron idólatras. Después de esto, habiéndose separado de sus compañeros israelitas y bajo la guía de un jefe llamado Tanú, partieron errantes. Como el judío, dice, como el judío errante, errarás por el mundo y no encontrarás dónde reposar tu cabeza por haber asesinado a Jesús. Les cayó una maldición que está en el Nuevo Testamento. Fueron errantes estos y de un continente a otro fueron viajando. Llegaron a un lugar llamado las 7 Cavernas en el Reino de México, donde fundaron el famoso pueblo de Tula. Esta Tula fue una ciudad gobernada por Quetzalcóatl, serpiente emplumada, en el estado tolteca. Véase Stephen, Viajes por América Central. Pero espera. Ajá. Esto está mal, porque en primer lugar los toltecas y Tula está abajo en el sur, los toltecas, pero no era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl estaba con los aztecas, que era más en el centro, más al norte. O sea, geográficamente esto no tiene sentido, ni con los nombres. Igual, más atrás se dice que el autor del Popol Vuh, el nombre del autor que es indígena, los vocablos son aztecas. Y aquí hace poco pasaste otro vocablo maya y es completamente diferente. Entonces yo creo que esto está ahí en un cruce. Y se me hace muy raro que los toltecas, que eran todavía muchísimo antes que los judíos, porque son los últimos de la tercera raza, eslabones de la tercera raza, los toltecas, la cabezota así ancha y, en fin. Digo, esta es mi opinión, esto no, como que hay un cruce de culturas. Perdón, los toltecas son de la 4ª raza, Atlantes. La 5ª, creo, subraza. Pero Sí. yo voy a buscar, aquí yo tengo eso. Sí, Es que, Beto, estás confundiendo los toltecas con los olmecas. Los olmecas son los de la cabeza grande. Gracias, Leticia. Lucila. No, Lucila, gracias, sí. Tienes toda la razón.
Estoy cruzando líneas, yo soy el que cruzo líneas entre los toltecas y los olmecas. Sí, sí, Y los son más, toltecas, sí, sí. toltecas Como están aliados a los aztecas, sí. Ajá. Sí, como civilización moderna son más antiguos los olmecas, pero son más desconocidos los toltecas, ¿sí? Claro, sí, sí, Porque sí, sí. pertenecen a la civilización moderna. Fueron los primeros, los olmecas, en asentarse en pueblos, ¿sí? Y Sí, de los tienes razón. toltecas hay que investigar porque es poco conocida su historia. Sí, los toltecas son otro Así es, lado. Lucila tiene Qué razón. qué bueno que me mencionas eso porque está cruzando las líneas. Pero aún así se me hace muy raro que los toltecas estén ahí con los judíos mezclados. ¿Cómo? Mi- Es lo que Mira, Alberto, Ajá. ay, no, es que casi. Las subrazas atlantes fueron Ramual, Rabatli, la tercera es la tolteca. Ok. Incluso estuvieron en Egipto y ¿Tolteca o estuvieron olmeca? en Perú y todo eso. La Turania, los semitas originales que algunos, los Kabir descienden de ellos, y la Acadia y la Mogólica. La Mogol. ¿Pero toltecas u olmecas, Ángela? Son olmecas. aquí, mira, en el libro dice, estamos analizando a los toltecas, que fue los Los manuscritos toltecas aquí está en el libro, sí. sí, Sí. que eran unos manuscritos que llegaron hasta Pedro de Alvarado, según ellos. Dice que estos toltecas descienden de la casa de Israel, lo que se estaba analizando ahorita. Y supuestamente fundaron la ciudad de Tula misteriosa. Bueno, dice, si esta afirmación nunca ha obtenido más crédito del que tiene, la pregunta que está haciendo, ¿qué esta declaración no tiene? Se debe simplemente al hecho de que pasó por manos del padre Francis Vázquez, era un historiador de la orden de los franciscanos. Y esta circunstancia, o sea, él lo deformó, como dijeron tantos ellos católicos, para utilizar la expresión que empleada por de Moux en relación con la obra del pobre, poco honrado y excomulgado Abad Hud. Este Abad Hud viajó al Tíbet y descubrió que todo el catolicismo, su origen estaba en la ceremonia de los budistas, y por eso fue excomulgado, poco honrado y pobre, igual que esta obra está analizando. Dice él, esta obra no está calculada para reforzar nuestra confianza, dice el católico, por eso que la deformaron. Y también lo anterior Sí. expuesto. Pero hay otro punto. Yo quisiera agregar nada más para distinguir entre tolteca y olmeca. Sí, Los olmecas tienen, los olmecas, como dije, es una raza de la civilización actual de México. Son los primeros que se llegaron a estudiar, ¿sí? Y son las grandes cabezas, son las grandes cabezas con ojos olmeca, rasgados. claro. Olmecas, están en el sur de Veracruz y en Tabasco. O sea, Ujú. tienen los ojos rasgados, parecen mongoles, ¿sí? Sí, sí, Y, sí. y los toltecas son poco conocidos. Se conocen a través de las esculturas, se les conoce como los gigantes, Sí, ¿sí? que eran enormes, sí. Eran enormes. Entonces, ellos seguramente eran de los atlantes, ¿sí? Ujú. Venían de los atlantes. ¿De dónde venían los olmecas? Todavía es desconocido, no sabemos de dónde venían los olmecas. No hay definición de eso, sí. No hay. Pero los toltecas sí, ahorita Sí. después de los estudios, ¿verdad? Pues uno relaciona que eran atlantes. Sí, no, completamente de Lucila, acuerdo. ¿te refieres a las cabezas gigantes de los olmecas? Esas gigantes que hay Sí, en México. sí, unas cabezotas, sí. De Sí. 4 toneladas, pesan 4 toneladas cada Ajá. cabeza. Ay, Y caray, que no se sabe cómo las hicieron. ¿cómo Sí, las hicieron? Sí, ok, todavía no se gracias. ha descubierto. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? En el final estamos. Sí, porque ya tenemos que cortar pronto. ¿Cuánto te Sí. falta? No, ya aquí termina. Dice lo Ah, siguiente, ok. pero hay otro punto tan importante, sino más, ya que parece haber escapado a la falsificación de los celosos, padres católicos, salvó, y se basa principalmente en la tradición india. Un famoso rey tolteca, cuyo nombre se mezcla, que es Balán, el nombre de él, se confunde en las extrañas leyendas de Utratlán. La capital está en ruinas del gran reino indio. Utratlán llevaba el apelativo de bíblico de Balán Acán, siendo el primer nombre Balán, preeminentemente caldeo, Ur, y recordaba inmediatamente a Balán y su burro con voz humana.
Habla en la Biblia que un burro se detuvo porque había un ángel con una espada que iba a matar a Balán. Entonces el burro le comenzó a pegar a Balán y él no se movía hasta que el burro le habló y le dijo, mira, hay un ángel que te quiere matar. Eso, este es el cuento de la Biblia. Bueno, hasta aquí llega el estudio de esta bella obra, Isis sin velo, tomo 2, que nos ha llevado por Oriente, México, Centroamérica. Qué bella obra. Hombre, qué viaje. Oye, ¿en qué página quedaste entonces? Nos quedamos en la página 211, al final del pie de nota, que todavía falta un poquito, un párrafo para terminar el pie de Bueno, nota. entonces, ahí quedaste tú para que entonces Eneida en 15 días continúe más o menos en esta área. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Excelente trabajo. ¿Cuál es la página digital? 211. 211. Sí, en el pie de página nos quedamos, todavía faltó un poquito para terminar el pie de página, que es bastante largo el pie de página. Bastante. Okay. Okay. Como en la página 341, 42 de la Y los que tienen de la el- Kier. Dice la página. 274, los que tienen el libro de Isis sin velo, como es, 274 en la digital. para empezar En el libro. la 274. En el libro. ¿Y la digital? ¿Cuál fue? 211. Sí. 211. Ok, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces quedamos. La próxima Gracias. semana va a ser Ernesto. Ángela con la sabiduría y después Eneida con la 211. Yo le quiero dar gracias a todos y les doy las gracias por su paciencia, porque cuando nos reunimos en Zoom y presencial desde Beachwood, desde la logia de Beachwood, todavía no tengo bien formateado el sonido para que ustedes escuchen bien. Yo sé que es bien difícil para ustedes